Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a este su programa Ojalá, hoy día 28 de diciembre del año 2018. Y bueno, es como todos ustedes saben, por ser 28 de diciembre, hoy se celebra lo que se conoce como el Día de los Santos Inocentes. Esta conmemoración de los Santos Inocentes, en donde tradicionalmente se ponen a correr noticias falsas y bromas jugando con las personas, tiene una connotación religiosa. Su origen se vincula a la matanza que se narra en Mateo, que hizo el rey Herodes Antipas, el rey Herodes I, después del nacimiento de Jesús, buscando evitar una profecía. Ese origen bíblico que tiene esta conmemoración de los santos inocentes, que como dije se remonta a esa fecha, realmente es una tradición, pero su origen bíblico y su fecha no está realmente comprobada. Inclusive nos encontramos con que historiadores judíos como Flavio Josefo, que han investigado inclusive la vida de Herodes minuciosamente, no hacen referencia a esta matanza. Ustedes saben que, por ejemplo, en el tema de la Navidad no existe una certeza de que Jesús haya nacido un 24 de diciembre. Más bien las fechas aproximadas se entienden que fue en septiembre, pero se asume como una conmemoración en el marco del solsticio de invierno, del cambio de otoño a la primavera, a la estación de invierno. Entonces, esa conmemoración que hace el cristianismo es más que nada simbólica y, como dije, se debe a que supuestamente el rey Herodes, evitando el nacimiento del Mesías que se había profetizado, ordena la matanza de todos los niños. Las evidencias históricas no terminan de negar el hecho, pero tampoco lo confirman. Hay historiadores que dicen que no se registraron hechos arqueológicos e históricos porque Belén era una ciudad muy pequeña, si era que se podía llamar ciudad, era un poblado muy pequeño. Hay algunos que dicen que pudo ser una matanza de 20 o 100 niños. Hay otros que dicen que no existe la más mínima evidencia histórica. Pero lo cierto es que al margen del hecho histórico de la matanza de los inocentes, es una conmemoración que se hace en todo el mundo cristiano y que sitúa como fecha aproximadamente el 28, o sea, 4 días después del nacimiento de Jesús o del simbólico nacimiento de Jesús, porque como expliqué, no pudo ser en el mes de diciembre. Hay quienes establecen que fue en septiembre y la previsión se hace en base al nacimiento del Juan el Bautista, que como se sabe era primo de Jesús y antecedió a Jesús en algunos 2 o 3 meses, por lo cual si se había hecho un ofrecimiento de incienso en el mes de junio, debió ser aproximadamente en septiembre, que nació Jesús, y en caso de ser cierta esa matanza de los inocentes, debió ser también en septiembre. Pero esa es la tradición. Entonces, una vez establecida esa efeméride del día de hoy y advirtiendo a todos ustedes de que no se dejen coger de santos inocentes con las tradicionales bromas que se van a tirar en el día de hoy, como que las Águilas posiblemente ganen el campeonato, que ya yo lo vi en WhatsApp, que hubo una decisión en donde las Águilas iban a ganar el campeonato, pero lo están poniendo para ahora. Ya pusieron a correr la bola en WhatsApp y tuve que darme cuenta que era de que se trataba del Día de los Santos Inocentes. Así que una vez hecha esta precisión, vamos a comentar algunas de las principales noticias del día de hoy. Miren, la prensa nacional resalta el hecho de que existe un operativo actualmente en la frontera donde se señala que se ha reforzado la frontera con cerca de 7.000 efectivos de las Fuerzas Armadas. Nosotros hemos sido consistentes en el análisis de estas noticias, primero resaltando la labor de eficiencia con el que se está cuidando la frontera. Y decimos eficiencia porque ahora hay 7.000, pero fijo en la frontera hay entre 5.500 y 6.000 efectivos.
O sea, que se aumentó en función de un operativo, pero ese operativo que es estacional viene seguido de una política fija de protección de la frontera, en donde hay entre 5.000 y 6.000 efectivos en la frontera. Segundo, es una frontera relativamente grande, no es una frontera estrecha, es una frontera de casi 300 kilómetros cuadrados. Las personas que tenemos familia en la frontera sabemos cómo puede ser agreste muchas de las zonas de la frontera, cómo puede ser inclusive inhóspita. Hay grandes montañas, está la Sierra de Bauruco, pero es una frontera larga donde hay muchas zonas deshabitadas y sumamente inhóspita, que es difícil el acceso como quiera que usted lo vea, y hay que reconocer que no es lo mismo hablar desde una oficina fría en la capital y hacer análisis desde una torre en la Nacaona o desde la comodidad de su hogar, que conocer la frontera y estar allá cuidándola. Y yo creo que esos efectivos que están cuidando la frontera permanentemente merecen el reconocimiento de todos, porque aún se le pague su salario, no es fácil estar en una zona tan aislada, con tan poco ejercicio de ocio o de esparcimiento que hacer, porque el ser humano tiene la necesidad de esparcimiento, ya no solamente de trabajo y de comida, sino de esparcimiento. Si el ser humano no come, no tiene vestimenta o no tiene techo, está carente de necesidades básicas, pero si no tiene trabajo está carente de propósito. Ahora, usted puede trabajar, tener comida, techo y todo eso, y si no tiene un mínimo de esparcimiento mental o de sociabilidad, usted va a encontrarse en un deterioro físico y emocional. Entonces, la zona de la frontera, para quienes nunca han pasado por ahí, es una zona inhóspita en muchos lugares. Hay provincias fronterizas que tienen cierto dinamismo y hay otras zonas que son muy vulnerables. Entonces, lo primero que quería resaltar era el énfasis político o de políticas públicas, cuando hablo de político, de reforzar la frontera. Ese operativo que se está haciendo efectivo en Navidad tiene su lógica en el desplazamiento y en lo vulnerable que ha sido tradicionalmente en esta fecha la frontera, donde la gente está en otra cosa, está en fiesta navideña, y ahí había siempre por lo general un cierto bajo de la guardia, se bajaba la guardia en la frontera, y en ese momento los nacionales haitianos aprovechaban para cruzar para acá. Entonces, esa vulnerabilidad se ha ido corrigiendo, pero no de manera estacional, y ahí vuelvo con algo de lo que planteaba en el día de ayer. Primero, se ha invertido dinero en tecnificar la frontera. Nosotros tenemos drones en la frontera que pueden durar casi media hora volando y vigilando. Esos drones tienen visión infrarroja. Segundo, se han comprado vehículos todoterreno para facilitar el acceso en muchos de esos lugares. Y tercero, se han puesto de vigilancia en lugares clave con una zona de inspección de rayos X para disminuir y mitigar el tráfico que se produce por la frontera. Yo quiero establecer que es muy difícil, y toda la persona que tenga sentido común lo va a saber, controlar o sellar definitivamente una frontera y evitar que haya un paso de un lugar a otro. En ningún lugar del mundo se ha podido hacer completamente. Lo que se hace es que se reduce el porcentaje de vulnerabilidad, pero aún en Estados Unidos, con todo el problema fronterizo que existe, que es una frontera también inmensa, yo digo que la de nosotros es grande, pero es para la proporción de nuestro tamaño, la de Estados Unidos es inmensa, y con toda la inversión que hay, a veces, a cada rato, ustedes ven la cantidad de inmigrantes ilegales que entran a ese territorio, y no es porque no existe una seguridad fronteriza, sino que hay una gran cantidad de personas de uno y otro lado de la frontera de Estados Unidos, y es muy difícil, es casi imposible usted sellarla completamente. Usted lo que hace es que toma medidas para reducir drásticamente el porcentaje de vulnerabilidad que tenga esa frontera, para usted reducir el tráfico ilegal que existe. Pero conjuntamente con esas medidas que está tomando las Fuerzas Armadas y que nosotros miren, esa es la frontera de Estados Unidos. Es una frontera, como dije, con una gran inversión. Ustedes están mirando ahí ese pedacito que decía Ciudad Juárez. En ese pedacito que ustedes veían ahí, bueno, esto también lo puede ilustrar bastante bien.
está El Paso y está Ciudad Juárez. Un lado de la ciudad prácticamente es Estados Unidos, pero la otra calle termina siendo México, con la diferencia de que la mitad de esos territorios, miren arriba como dice Nuevo México, miren como del lado derecho dice Texas. Ese territorio, Arizona y California, todo ese territorio fue parte de lo que era México. Entonces, muchas de las personas que viven del lado de Estados Unidos tienen apellidos de origen hispano. Ustedes encuentran, por ejemplo, el caso de la cantante fallecida Selena Gómez, Selena, no me acuerdo el apellido de ella, sí, Quintanilla, era un apellido mexicano, y ese apellido mexicano, de origen mexicano, era como lo que ellos le llaman chicano, porque no era realmente mexicano, era descendientes en un momento, de personas que fueron de origen hispano, pero no son per se mexicanos. O sea, eran parte de lo que fue México antes de que Estados Unidos asumiera el control de ese territorio. En el caso, por ejemplo, de Texas, Texas antes de adherirse a los Estados Unidos se convirtió en una república, y después de ser una república con fines separatistas de México, se vuelve Estados Unidos. Una táctica que se dio varias veces en el siglo XIX y en el siglo XX. Pero yo quiero subrayar que en ese país, que es uno de los más importantes del mundo, tal vez el que todavía tiene la preponderancia mundial, tal vez no así económica, pero sí mundial, existe una gran migración. Y usted tiene ahí problemas de tráfico de drogas. El que va y se pone a ver estas series de narcotraficantes que se han vuelto popular ahora, que muchas de ellas son basura, francamente basura, y que ensalzan a los narcotraficantes, pero hay otras de ellas que sí hacen un recuento histórico de lo que ha sido la lucha del narcotráfico. Usted se da cuenta de cómo esa frontera fue vulnerable inclusive al tráfico de drogas por una razón eminentemente económica. Donde quiera que haya una persona que se beneficie inmensamente por una actividad, va a haber un incentivo para hacerla. Una regla básica de inversión, que usted que me está viendo tiene que entenderla, es que a mayor riesgo, mayor ganancia. Entonces, siempre que existe una actividad riesgosa que le genere a una persona una ganancia, esa persona va a tener un incentivo para hacerla. En el caso de las fronteras de Estados Unidos, no han podido ni siquiera detener el tráfico de drogas. Y usted tiene organizaciones tan poderosas como los carteles que siguen traficando drogas de un lado a otro porque tienen el estímulo para hacerlo. Y al final tenemos que recalcar que las fronteras son una creación social. Las fronteras, por ejemplo, usted se puede poner a ver esa foto que está ahí, usted no encuentra un río que lo esté separando, usted no encuentra una montaña enorme que esté marcando la diferencia. Al final es una construcción social que se dio producto del desarrollo de los diferentes pueblos. Entonces, si allá es difícil protegerlo, acá que somos una isla y donde hay una diferencia abismal entre el desarrollo que tiene la República de Haití con nosotros, que es mayor la diferencia de esa foto que ustedes vieron ahí. México y Estados Unidos no tienen tantas diferencias en su desarrollo como Haití y República Dominicana. Haití y República Dominicana tienen una diferencia de siglos prácticamente su desarrollo. El que no ha ido a Haití no sabe que en Haití usted encontrarse con calles como la 27 es imposible. En Haití no hay una sola avenida, ni un solo corredor que tenga las características del corredor Duarte, por ejemplo. Usted no se encuentra con un solo elevado, usted no se encuentra con obras de infraestructura como la que hay aquí. Es más, el terremoto que pasó en Haití, que fue una tragedia bárbara que conmovió a toda la humanidad y que sumió a ese pobre hermano país un poco más en la pobreza, tuvo tantos estragos producto de las fallas en las construcciones porque ya no hay regulación de nada, ya se cayó hasta el Palacio Nacional por vicios de construcción. Obviamente el terremoto fue fuerte, pero causó más estragos producto de que Haití es un país sin instituciones, Haití es un país que tiene condiciones de pobreza extrema y de debilidad institucional extrema. República Dominicana, por su parte,
es un país que, como señala la prensa nacional, a pesar de que mucha gente no le da el deseo de creerlo, y como comprueban los organismos internacionales y está más allá de toda duda, ha sido el país que más creció en América Latina y el Caribe este año. O sea, nosotros tenemos un crecimiento superior al de Chile, tenemos un crecimiento superior a naciones como a la de Argentina. Ese crecimiento, usted lo evidencia cuando usted mira la ciudad y usted compara lo que fue la ciudad capital de ahora con la ciudad capital del 2000, y usted se va a dar cuenta de lo mucho que ha crecido, de lo que ha crecido de manera vertical la ciudad de Santo Domingo, que usted se encuentra cuando usted ve fotos, usted dice, pero esta es la ciudad de Santo Domingo. El polígono central de Santo Domingo exhibe un crecimiento y una majestuosidad que cuando usted la compara con unos años, usted se da cuenta de que el crecimiento ha sido ha sido prácticamente exponencial. Hemos tenido un crecimiento constante en materia económica, pero ese crecimiento se ha manifestado en torres, en centros comerciales y sobre todo en el poder de consumo de la población. Entonces ese crecimiento es el incentivo mayor para que un país tan desigual como es Haití intenten los pobladores de ese país cruzar para acá. Entonces, ¿cómo se combate eso? Primero, con acciones como esa, las Fuerzas Armadas en la frontera, pero segundo, con lo que habíamos señalado, esas visitas sorpresas que le devuelven al campesino dominicano y al productor dominicano la esperanza de quedarse en su territorio y de que en su territorio pueda construirse un futuro. Esa es la mejor manera de usted proteger la frontera, porque usted mantiene a los dominicanos en esa zona, que como dije tiene características especiales. Entonces, cuando usted se encuentra con que el presidente de la República se reúne con productores de leche, de jabón, y le crea las condiciones para que puedan producir de 1,000 y pico de litros de leche, 4,800 litros de leche, casi 5,000, como ese reportaje que nosotros compartimos ayer, usted se encuentra con que es una política de fortalecer la frontera y de evitar la migración, porque si por un lado tenemos los militares y por el otro lado tenemos los dominicanos que se quedan ahí y que trabajan en sus tierras, esa migración ilegal va a mermar. Y básicamente esa es la política que nosotros como Estado debemos asumir, la protección de nuestra frontera de manera integral y la protección sobre bases firmes, que son no solamente estacionalmente usted tener militares, sino usted tener una política de seguridad seguida de una política de fomento de la producción. Ese es el único incentivo que podemos tener, porque si no tenemos como Estado dominicanos una política que busque llevar a los dominicanos a la zona fronteriza, nosotros no vamos a tener una verdadera protección de la frontera. Y cuando yo hablo de lo que significa la protección del campo, que no solo es de la frontera, yo quiero que nosotros veamos, por ejemplo, una política que se hizo en la provincia de Peravia, específicamente en Baní, con los productores de mango. En el caso de los productores de mango, parte de esa misma política que ha tenido la Presidencia de la República de fortalecer lo que hay y de que las potencialidades que tenemos sean desarrolladas, se ha hecho un proyecto. Yo quiero compartir brevemente este video para que veamos de qué se trata o de qué se ha tratado toda esta articulación de fortalecer la producción nacional. Este proyecto va a beneficiar a 168 productores que tienen parcelitas de 30, 40, 50 y algunos más. Se contemplan 2 naves conjuntas para exportar a 2 mercados diferentes, en la que se satisface por primera vez el mercado norteamericano. Es un proyecto que en la parte social va a hacer un gran papel, porque el productor por primera vez va a lograr cierta rentabilidad en sus ventas de sus mangos. Vamos a tener al principio unos 85 empleados fijos y unos 125 nominales, lo que indica que va a haber un movimiento
en la parte humana de más de 225 plazas de trabajo aquí en esta provincia con este proyecto comenzando. Vamos a tener un 30% más de lo que estamos exportando. Aquí se va a mover en términos económicos muchos recursos porque gracias a Dios a esta idea se está sembrando aquí cada año más mango. Entonces, es básicamente la misma línea. Si por un lado nosotros decimos que la frontera se fortalece, nosotros teniendo y reforzando la seguridad, como se está haciendo, invirtiendo como se está haciendo y como se anunció, aproximadamente 300 millones más. Por el otro lado, la dominicanidad se refuerza cuando hay apoyo a los productores nacionales. Entonces, nosotros comentamos el video ayer de ese caso que pasamos las imágenes de Dajabón, pero también ahora vemos el caso de Baní, que no está en la frontera, que está en la puerta, si se quiere, de la región suroeste, pero que tiene un potencial ilimitado en cuanto a la producción de mango y que como parte de todo lo que había venido sufriendo el país por el abandono de lo rural, tenía una fuerte migración hacia la capital. Usted se encuentra que la capital está llena de colmaderos y de empresarios que tienen colmados, que son un gran porcentaje de Baní, porque son gente muy dadas al comercio, muy dada al emprendimiento, y usted se encuentra con eso. Pero muchos banilejos que seguían migrando para la capital, porque a pesar de todas esas potencialidades, desde el gobierno central no había un apoyo a los diferentes productores de todo el país. Y yo creo que algo que ha caracterizado o que caracterizó el 2018 y sobre todo las gestiones de gobierno del presidente Medina ha sido esa visión de apoyar al campo y fortalecer la asociatividad y las capacidades del productor nacional. En ese sentido, yo quiero tomar algo que aparece resaltado en uno de los periódicos de circulación nacional, y es lo que ha dicho el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias, CONIAF, referente al uso de la tecnología en la agricultura. El CONIAF ha señalado cómo se está vinculando cada vez más el desarrollo de la agricultura al uso de tecnologías. Entonces tenemos un apoyo a los productores locales y nacionales, pero tenemos también una intención de desarrollar la tecnología no solamente en programas como República Digital, sino en el campo, porque en la medida de que nosotros podamos vincular la tecnología con el campo, nosotros vamos a poder aumentar la productividad. La única forma que tenemos de que en el pedazo de tierra que tenemos acá aumentar drásticamente la productividad es con tecnología. En ese sentido, el CONIAF dice que ha capacitado más de 2.199 técnicos y productores y se han ejecutado más de 55 actividades de capacitación. Básicamente estamos hablando de integrar las tecnologías móviles, el celular, en el campo, en las tareas del campo. Ya no solamente es el tractor que se está mirando ahí, se trata de un proceso mucho más técnico. Se trata de, por ejemplo, el control remoto de instalaciones y de invernaderos, de la climatización de esos invernaderos. Ya hay una tecnología que permite que desde un celular, si en esa zona hay internet, una persona pueda controlar el invernadero. El invernadero, para las personas que no lo conocen todavía, aunque ya es una realidad en el país, el invernadero permite un ambiente controlado, una agricultura intensiva. Entonces ya usted no necesita grandes extensiones de tierra para usted producir mucho. Con la tecnología que tiene el invernadero de ser un ambiente controlado, miren ahí las fotos, nosotros tenemos que provincias como San José de Ocoa es la que produce el 38% de los vegetales que tenemos en República Dominicana y es una provincia relativamente pequeña, es una provincia muy pequeña. Sin embargo, su aporte en vegetales se debe al uso de la tecnología
y de ambientes controlados. En el invernadero, por ejemplo, usted controla el clima, usted controla la cantidad de agua, usted controla todas las condiciones en que se van a desarrollar esos vegetales. Y eso es una fuente, primero, de riqueza en toda esa región, pero también un cambio de modelo en el que se desarrolla la agricultura, porque ya no son necesarias las grandes extensiones de tierra. Ya la tecnología permite suplir esas grandes extensiones de tierra y ser mucho más eficiente. En menor tierra, con la tecnología adecuada y con la inversión adecuada, usted consigue mayor rentabilidad. Y ese es el camino al que nosotros estamos obligatoriamente obligados a recorrer. Fortalecer la producción nacional e integrar en la producción nacional el uso de la tecnología de la información y la comunicación. No hay posibilidad alguna de desarrollo sin eso, porque ciertamente estamos en una época en donde vamos a competir con otras economías y quien tenga mayores capacidades competitivas, quien tenga mayores habilidades va a ganar. Otros países están también sin las condiciones naturales del nuestro utilizando tecnología. Imagínense cuando República Dominicana tenga una agricultura tecnificada, es un gran desafío, que nosotros en diferentes regiones, sobre todo en las más pobres, podamos tener proyectos alternativos que permitan un uso adecuado de los recursos. Nosotros como país vamos a despegar en materia agropecuaria, más allá de lo que hemos logrado, porque si esto es solamente con 6 años de gobierno, de atención al campo, el gran olvidado en nuestras políticas públicas, imagínense con un periodo más prolongado de políticas efectivas, de un periodo más prolongado de asociatividad. Bueno, señores, nosotros tenemos una interesantísima entrevista con el director del INAVIE, Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el licenciado René Jaques, con quien vamos a tener una interesante conversación sobre lo que ha sido la revolución educativa que ha llevado el presidente de la República, sobre todo en los aspectos que tienen que ver con el bienestar de los estudiantes, entiéndase el desayuno escolar, la política que ha garantizado uniformes, que ha garantizado alimentación, merienda y útiles escolares, etcétera. Todas estas más conversaciones las vamos a tener con el señor René Jaques en breves momentos. Así que no se muevan de ahí, que tenemos eso y mucho más.